Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con esta Radio Eternidad y Perspectiva para la mañana de este lunes 13 de junio. Y en este día tenemos un invitado que va a estar con nosotros hablándonos en el tema el movimiento urbano más allá de la música. La música urbana para nadie es noticia, que es la música más pegada de la actualidad, no solamente en República Dominicana, sino en muchos países de Latinoamérica, y ha atravesado fronteras, ha hecho crossover, metiéndose en Europa, Estados Unidos, y la verdad que es la música del momento, es la música que más se consume, es la música que más views genera en YouTube, es la música que la gran mayoría de juventud está siguiendo. Y hay que analizar ese fenómeno y saber sus consecuencias. Y para eso tenemos por acá como invitado a Rogers Peralta. ¿Qué vamos a decir de él? Pues es pastor de la IVO, licenciatura en teoría musical, estuvo laborando en el gobierno, la MINER, por un promedio de unos 13 años ahí, en lo que tiene que ver la parte de la música, educación musical y artística. Así que ya Julián está conmigo acá y Rollo, así que bienvenidos a ambos a Perspectiva. De verdad que contentos por tener a Rogers aquí en esta mañana. También cabe resaltar que Rogers junto a Carlos García estuvieron produciendo lo que fue un programa que duró un muy buen tiempo aquí, llamado Más que Música. O sea, Rogers, hemos entendido cuando el Señor puso en nuestros corazones ver este tema de la música urbana, como tú decías, Francis, un fenómeno que realmente es muy actual. Es también, yo a veces he hecho algunos ejercicios de poner las emisoras de aquí y me doy cuenta como la mayoría de las emisoras lo que tienen es ese tipo de música. También ver cómo eso se ha convertido en una subcultura. Pensamos en Rogers, ¿verdad? Porque para la gloria de Dios, por todo lo que Francis decía, y sabemos que es una persona que puede ayudarnos con este tema. Rogers, también te damos la bienvenida. Bienvenido a Perspectiva en esta mañana, mi hermano. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un privilegio para mí y aunque estoy en casa, porque Radio Eternidad es como venir a la casa, no hay no hay nada extraño acá, y bueno, hablar de un tema que a todos nos compete, todo claro. Lo que estamos viviendo esta generación, y no venimos acá como a dar recetas ni pensar que no la sabemos todas en ese sentido. Uh-huh. Pero sí son análisis que no, de hecho no hay que ser músico para hacer un análisis como el que vamos a hacer. Eso es cierto. Para hablar de una realidad que está ahí y que está generando, como bien decía Francis, un fenómeno que a veces uno dice, ¿y cómo es posible? Uh-huh. ¿Verdad? Y si habrá una respuesta, a veces no tenemos ni siquiera que venir aquí a decir la luz de la palabra de Dios. Esa es la luz de la realidad social, ¿sabes? Lo que está pasando. Y todos los fenómenos artísticos que han existido a través de la historia han representado una cosmovisión. Eso sí. Es algo que nosotros tenemos que tener pendiente. Eso sí. Históricamente, cuando estudias historia del arte, historia de la humanidad, en la escuela, en la universidad, como cultura general te dan historia del arte, te dan las técnicas, los movimientos, que el Renacimiento, que el clasicismo, que el barroco, cómo afectó la literatura, cómo afectó la música, la arquitectura. Y todos ellos representaban la cosmovisión de un grupo de personas que quizás estaban buscando hacer algo diferente a lo que estaba pasando en su momento. Bueno o malo. Eso es bueno resaltarlo. Sí. Porque todos esos fenómenos que quieren revertir o quieren venir como a traer un cambio, entre comillas, a lo que está pasando en la actualidad, no necesariamente está buscando un cambio que vaya a resaltar lo positivo. Quisiéramos nosotros generar un movimiento que vaya a contraproducir un cambio que sea bajo la sombría de la moral y de la ética. Exacto. Pero regularmente son cambios que van como en picada. No es menos cierto a los amigos que nos escuchan de que
el estado cultural de una sociedad es el símbolo del estado social de la sociedad. Y el estado social de la sociedad, en el periodo que tú lo mires, es la realidad o el resultado del estado familiar. Es una cadena. Es una cadena. Familias degradadas, sociedades degradadas, culturas degradadas. Individuos degradados, familias degradadas, sociedades degradadas, culturas degradadas. Sí. Interesante. Entonces, eso, porque es una realidad. Hay una realidad. Entonces, los tiempos, dice la Biblia, que van de mal en peor. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos, como decir, bueno, esperemos como que salga ahora lo mejor de la sociedad, cuando la sociedad actualmente está en su peor momento, en el país que sea. Solo tenemos que ver noticias, mis hermanos, solo tenemos que ver todo esto que está pasando, que la gente ya no confía en nadie, no confía en políticos, no confía en los médicos, no confía en la ley, no confía en el juez, no confía en el abogado. ¿Por qué? Porque estamos cansados de la mentira, de cómo es evidente el soborno, la mentira, la codicia, la avaricia, la maldad, la lujuria, en todo. Se ha perdido la confianza, inclusive hasta en los estamentos religiosos que históricamente han sostenido sociedades, civilizaciones. O sea, el no cristiano por lo menos respetaba a las entidades religiosas. Decía, no, mira, que si los curas, que si las monjas, que si esto, pero ya... Que si los pastores. Pero ya, lamentablemente, vivimos en una sociedad tan degradada que tristemente se ha perdido la esperanza en todo. Porque hemos buscado respuesta en todos, menos en quien tiene la respuesta. Eso es así. Entonces, cuando vemos esto del movimiento urbano, nosotros no podemos desconectar de que esto es una respuesta ante la sociedad que nosotros estamos viviendo actualmente. Así es la sociedad de ahora, es el espejo, es la foto, es el reflejo de la sociedad actual. Ok, Roger, al tratar este tema, el movimiento urbano más allá de la música, sería bueno hacer un flashback e irnos un poquito al pasado y ver la importancia de la música, porque la música es parte de la cultura, porque se mete en todo lo que nosotros hacemos, para expresarnos, para decir cosas, para representar tendencia, una cosmovisión. Hay que ver atrás, porque lo que estamos viendo ahora con este tipo de música ya había pasado con otros géneros. Por ejemplo, en los años 60, 50, hay que recordar el movimiento modernista que se produjo en Londres en esos 50 y tuvo mucho que ver con la actitud de revuelta de los jóvenes en aquella época. Entonces vendría más adelante el skinhead, que tenía que ver también con mucho movimiento, mucha protesta, y que eran protestas incluso del pacifismo que tenían los hippies. Ellos no soportaban eso. ¿Cómo es posible que ante los cambios de la sociedad, la revuelta, la policía y todo eso, ustedes tengan que peace and love? No. Ellos vinieron de una manera más agresiva. Y ellos se basaron en mucha música que tal vez hay música que representan algo. Hay artistas que son abanderados con un género específico, pero hay tendencias que adquieren en lo que representa la música y lo hacen parte como si fuera una forma de emblema, de estandarte. En aquellos años, quienes escuchaban mucho por Little Richard, Connie Francis, Jerry Lewis, por ahí andaba Chuck Berry, Buddy Holiday, estaba por ahí Elvis Presley, que eso fue todo. Y no olvidemos que Roger conoce bastante eso, lo que impactó la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Un antes y un después. Todo lo que eso despertó. Entonces, sabemos que la música ha impactado siempre porque es parte de la cultura y se mete en todo lo que hacemos. Entonces, Roger, nosotros tenemos un fenómeno en los últimos años. Y aquí en República Dominicana podríamos decir que yo creo que es más fuerte el impacto de la música urbana de mano del dembow, porque es lo que ahora, que es un subgénero que tú más adelante nos vas a explicar. Entonces, ¿en qué se tiene que ver esto? En lo implícito, no tanto del ritmo, sino lo implícito de lo que ellos cantan, de lo que es su sentir, de gente que vive en la calle y eso es lo que hace. Entonces, ¿puede impactar? ¿De qué manera? La pregunta sería, puede, pero sabemos que puede. ¿De qué manera estas letras crudas, porque son crudas, descarnadas, de qué manera influyen en el carácter de aquellos que les siguen? La letra y el ritmo también, sí. que es el medio, ¿verdad? Sí, claro que influye. Y déjame decirte algo que hablábamos aquí antes de salir al aire. Es que los estudios de esto lo están haciendo
gente no cristiana. Eso es bueno destacarlo. Importante. Los estudios que se están haciendo. Los pocos estudios que hay sociológicos, analizando la incidencia conductuales, sí. Okay, o sea, son personas, son psicólogos no cristianos, porque ciertamente todo el que está en un micrófono es una influencia. Así es. O sea, querámoslo o no. Sí, sí, eso es así. Y todos, decía un pastor amigo que todo ser humano es influenciado e influenciable. O sea, todo el mundo. Es interesante eso que dices, porque mucha gente piensa que la palabra influencer nació con las redes sociales. No. Desde que hay medios de comunicación, grandes voces a través de la radio y la televisión influenciaron a millones y millones de personas. Entonces, al día de hoy es igual. ¿Y qué pasa? Detrás de todo esto también recuerden que hay un negocio. O sea, la música es un negocio muy rentable. O sea, eso no es a lo loco. Y sobre todo esa, es un negocio rentable y sobre todo el factor aquí está que es el consumo de masa. Y donde hay un consumo de masa, el productor, el inversionista puede invertir tranquilo porque su dinero está seguro. Su dinero es retornable. Entonces, cuando tú dices, mira, yo vendo este tipo de producto, pero si no hay un estudio de mercado que diga que es rentable, pues yo no invierto ahí. Pero cuando tú dices, mira, yo invierto X cantidad y yo veo que sí, que a nivel de fiestas, tú dirás, bueno, ¿y cómo yo puedo medir la rentabilidad de la música urbana? Bueno, déjame decirte, hasta hace poco la música urbana no sonaba en la radio local. Eso es así. Hasta hace poco. La música urbana, por lo fuerte de su contenido, vamos a ver un poquito más adelante de eso, por lo crudo de su contenido, por lo que representa, la música urbana estaba vetada de la radio local. Sonaba en discotecas. Sonaba en discotecas y sobre todo el medio de difusión más masivo fue YouTube. Hay que reconocerlo. YouTube, como es una plataforma abierta, todo el que quería promoverse. Entonces, ¿dónde se meten las estadísticas? En los views. Entonces tú decías, oye, esto salió ayer y tiene 2 millones de views en 24 horas. Así de sencillo. Entonces, esto vende. Entonces, se genera una presión tan grande donde esto vende tanto. Mira, si eso en YouTube y aquel que no usa YouTube, eso hay que llevarlo a la radio. Entonces, hay una lucha social, pero que en el fondo y en el medio está el factor económico, mis hermanos. O sea, nosotros no podemos quitar eso, porque el enfoque es vender. Tú dejas a un lado el factor moral, tú dejas a un lado el factor que es moral. O sea, la sociedad que vivimos hoy en día, se le importa esto del legado que tú estás dejando. Transmitir un buen mensaje. Se le importa, al final lo que está es lo que es rentable. Señores, vivimos una sociedad que es capaz de venderle su alma al diablo por un like. Así mismo. Lamentablemente, o sea, y Rogers, déjame decirte que también tú debes saber eso. Si no me equivoco, en República Dominicana, para todos nuestros oyentes internacionales, ahora mismo solamente hay una estación de radio que se dedica a tocar el ritmo tradicional, que es el merengue. No contando el merengue típico, que es padre del merengue de los 80 y los 90. Pero, cáete para atrás. En República Dominicana sí hay como 2 o 3 estaciones de radio que son exclusivamente para sonar música urbana. Porque es el reflejo de la sociedad actual. Lo que nosotros podemos llamar arte actual, el arte actual, es un reflejo vivo del estado cultural y del estado social de esta generación. O sea, si uno dice, ¿cómo está una sociedad? Mira su reflejo cultural. Sí, mira su cultura. Y yo quiero añadirle algo a eso. Sí. En estos días salió una información donde decía en el New York Times que Bad Bunny, uno de los puertorriqueños, uno de los exponentes más fuertes del género urbano, que canta, tú vas a explicar lo que es el trap más adelante, una música totalmente sucia, las letras. Estamos hablando de que es una de las personas más influyentes que existe en el mundo. O sea, se determinó lo determinaron, ¿verdad? Personas que estudian este tipo de cosas. Mira por dónde va el asunto. Sí, porque que ahora mismo, recuerda que la generación pasada a la nuestra era una generación del conocimiento enciclopédico. La generación de nuestros padres quizás era la generación que sabía de todo un poco o mucho de todo. Y leía. Entonces estamos viviendo una generación
de consumo de masa, de emociones, una generación movida por los sentimientos. Postmoderna. La generación postmoderna en su máxima expresión, que cuando yo estaba un poco más joven, yo decía, esta es la máxima expresión del postmodernismo, pero ahora yo digo, bueno, ¿y a dónde estamos ahora? ¿Estamos saliendo del postmodernismo? ¿Para dónde? O sea, porque... ¿Para dónde vamos? Sí, porque uno no sabe dónde vamos ahora. Pero la música urbana tiene una altísima influencia porque es un reflejo de una masa cultural social. Eso es un punto que yo quiero que nosotros destaquemos. Cuando hablamos de ese origen de la música urbana, está netamente asociado a la urbe, a la ciudad, a la calle. Y por eso muchos le llaman la música de la calle. De hecho, cuando hablamos de música urbana en el sentido amplio, todos los géneros, vamos a decir así, que vienen del entorno social, son música urbana, porque son música que refleja la urbe, la ciudad. Ahora bien, nosotros cuando hablamos ya de una música urbana actual, estamos hablando de estos géneros que están teniendo un impacto social y que están teniendo un trasfondo social muy marcado, a tal punto de que estas personas, estos exponentes, ya son considerados héroes, son considerados gente de opinión pública, son considerados gente de opinión de masa. Celebridades. Son personas que se invitan a hablar y a opinar. Eso, pero son personas en general, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales, no estoy aquí hablando que todo el mundo es igual, pero el trasfondo casi siempre es el mismo. Es un trasfondo de una persona que viene de la clase media baja, que viene de lo más profundo del entorno del barrio. Déjame decirte, yo nací en un barrio. O sea, yo te puedo entender perfectamente la cultura del barrio. Yo soy nacido y criado en barrios de República Dominicana y en mi época existía cosas que se ven al día de hoy en el barrio, pero hay una diferencia y es esa familia. Hay una diferencia, es esa fuerza, ese peso familiar. Tú no tienes que ser cristiano para eso. Yo no era cristiano en ese entonces. Yo no nací en un ambiente cristiano. Pero yo recuerdo tener una familia que estaba muy pendiente de mis pasos. Eso marca la diferencia en cualquier lugar. Tú sabes que en una ocasión, y voy a hacer un paréntesis, aplicando mis años trabajando con la educación dominicana. Sí. En una ocasión yo estaba trabajando en la elaboración de uno de los currículums que se utilizan actualmente. Yo tuve la oportunidad de colaborar en el currículum actual en el área en materia de educación artística. Y teníamos una mesa de consenso donde habían personas de diferentes partes de América Latina. Y un especialista hace la pregunta, ¿cuáles son los mejores estudiantes? ¿Los de las escuelas públicas o los de las escuelas privadas? Y nos fuimos al debate. Una cosa impresionante, y gente opinando, los de las escuelas privadas, porque el entorno social, porque las aulas, porque esto, no, los de las escuelas públicas, porque la necesidad hace que tú tengas... Y después que teníamos ahí rato hablando, dice, está comprobado que ni el de la escuela pública ni el de la escuela privada, el mejor alumno es aquel cuyos padres están involucrados en el proceso educativo. Wow. Una persona no creyente. Una persona no creyente. Entonces, resaltando ahí un principio bíblico del tema de la importancia de la familia en la crianza de los hijos. Entonces, cuando tú ves el trasfondo de los genios, de los creativos detrás de todo esto, hay una carencia en el ADN de valores, en el ADN de la familia, en el ADN que tú dices. Entonces, al final, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia de lo que hay en nosotros va a producir mi lápiz para escribir una canción. Entonces, cuando tú preguntas, de hecho, cuando si nos metemos de lleno, hablando del trap, por ejemplo, que tiene su origen en Estados Unidos, pero que el trap tiene una connotación porque es el reflejo, es el espejo vivo del cantante. Lo que hace el trap como eso que... Eso es. Lo que hace el trap como... O lo que son sus deseos. Sí, exacto. Pero lo que lo hace como que válido, lo que te hace como que tú eres un original del trap, es que lo que tú estás diciendo, tú sabes lo que es, tú lo viviste, sí. o tú estuviste ahí. O sea, yo... O tú, un hombre que ha estudiado, que viene, que esto, como que tú no tienes perfil para cantar trap. O tú cantarías un trap muy
a tu entorno social, porque al final el trap, más que la música, más que el ritmo, es que yo soy un digno representante de esa cuna social en la que yo vengo, de ese mundo bajo, de ese del underground. Del underground, o sea, yo vengo del subterráneo, o sea, es una música que sobrepasa fronteras, género, porque mezcla hip hop, mezcla reggaetón, mezcla de todo un poco, pero sobre todo la fuerza está en que quien está cantando es un testimonio vivo, porque él estuvo ahí. Así es. Pero un testimonio vivo de que estuvo vinculado en allá la parte voy, delincuencial. allá voy. Porque ese es el punto. Allá voy, porque lo que estamos aplaudiendo y lo que estamos resaltando es el héroe, si le podemos llamar héroe, ¿verdad? Pero hay que ver cuál es la aventura de ese héroe. Entonces, eso es héroe. Fíjate que medios seculares, mira, el periódico El Comercio de España, en un artículo del 18 de julio del 2018, habla de esto. Dice, esto se refiere a un estilo que proviene de Estados Unidos para referirse al lugar donde venden drogas ilegales. La palabra trap ya de por sí se hace alusión a un lugar donde venden drogas. Un punto de droga en buen dominicano. Sí. Y de ahí mismo viene el estilo lírico del género. Dice, esto habla de calles, drogas, sexo, violencia, sin censuras ni tapujos. Eso es lo que hace el trap como que fuerte. Porque entonces se genera un orgullo de donde yo soy. Un orgullo de quien yo soy. Se genera ese, como decía, usaba la palabra héroe, porque antes una generación o una cultura basada en valores, ese tipo de cosas nunca le iba a aplaudir como algo de valor y como algo de heroísmo. Exacto. Pero ahora no. Y añadiéndole un poquito a eso del trap, se exalta la vida de los capos. Sí. O sea, el fin último es que la vida exitosa es la del capo. Se exalta la vida de la mujer que vende su cuerpo y se prostituye por dinero. Una de mis críticas constantes a este movimiento urbano es que ellos dicen de que ellos son una expresión del barrio, pero eso no es verdad. O sea, porque ahí entra la otra parte que tú decías. En los barrios hay muchas familias que se conducen por valores. En los barrios hay muchos jóvenes que están estudiando para ser profesionales. Claro. En los barrios hay madres solteras que han tenido que trabajar y esforzarse para echar adelante a sus hijos. En los barrios hay mucha gente que ha conocido a Cristo y su vida ha cambiado y son entes de beneficio para el barrio. Ellos no le cantan al barrio. Ellos le cantan a la vida delincuencial. Ese es el punto. Bueno. Entonces, ya para concluir esto, siempre se agarran del tema de la libertad de expresión. O sea, no, porque eso es mi libertad de expresión. O sea, decir estas cosas en sus canciones es libertad de expresión. Y yo quiero solamente brevemente decir algo que es importante que todos nosotros sepamos, es muy breve para pasarte a ti, Francis. Es lo que dice el artículo 49 de la Constitución. El artículo 49 habla de la libertad de expresión e información y dice, no lo voy a leer entero, pero algunos puntos. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Pero hay un párrafo que no se toma en cuenta. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial, Rogers, en especial, dice aquí, la protección de la juventud y de la infancia de conformidad con la ley y el orden público. Esa parte no se lee. Eso no se lee. Esa parte no se lee. La verdad que es mucho contenido, pero antes de poder introducirte esta pregunta, es importante, porque es preocupante, Roger, lo que está pasando. Volvamos una vez más al pasado y vamos a descubrir que esos movimientos de mod, de skinhead, incluso uno de los más importantes en los 50, el de Black Panthers de Estados Unidos, todos esos movimientos se generaron con una cosmovisión comunitaria. O sea, estaban demandando derechos para mejorías. No siempre los métodos que utilizaban eran los más correctos, pero ellos demandaban cambios para la sociedad, para avanzar, sea igualdad, cero asuntos de racismo. Black Panther resurgió ahora como una supremacía negra, muy violenta ahora. Sí, déjame decirte que incluso hay todavía de los Panthers en prisión todavía, y va a salir uno que tiene más de 29 años apelando a libertad, pero que la van a conceder ahora. ¿Qué es lo preocupante?
que en aquellos tiempos, incluso rock, que fue una de sus variables de origen fue la lucha política, es que habían ideales sociales, ideales para mejorar la sociedad en cierta forma. Pero, Rogers, esto que está pasando con este ritmo, con todo lo que es urbano, yo no te voy a preguntar si puede producir cambios, es qué tipo de cambios va a producir, porque... O está produciendo. Está produciendo, porque en su cosmovisión no hay un resaltar a los valores y a la tendencia de un cambio positivo hacia la sociedad. Sencillamente hay que ver el mensaje que están llevando, el mensaje que se está transmitiendo, y vamos entonces a ir a la respuesta. ¿Cuál es el tipo de cambio que se está produciendo? Bueno, el cambio es a estimular al que consume a practicar el mensaje que se está llevando. Ahí está claro. Eso es. O sea, el cambio es... Lo que estamos viendo en la sociedad. Entonces, por un lado, la sociedad dice, hay mucha violencia de género. Pero por otro lado, se promueven en emisoras seculares una canción que dice, ven, perdóname que sea tan explícito, pero ven que te voy a hacer esto, te voy a agarrar por aquí, te voy a hacer esto. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está el valor de la mujer? Entonces exacto, las canciones que están ahora mismo siendo famosas, lo que toma es... toma la mujer y la pone en... No, la denigra. Es una cosa terrible. Entonces, tú escuchas entrevistas sexual. A estos exponentes y entonces ellos a veces como que tú los ves muy serios, pero cuando tienen entrevistas a la altura, porque hay dos tipos de entrevistas para esto. Están las emisoras y los programas y los entrevistadores y los periodistas que son pro esto, que los que van a hacer entrevistas para elevar. Exacto. Pero entonces están aquellos periodistas de ética, periodistas de altura, de estudio, que van a cuestionar. Claro. Porque yo tuve la oportunidad de ver varias entrevistas de gente de altura que ponían en jaque mate a estos exponentes. Porque es muy fácil ponerlos jaque y mate. muchas veces ellos simplemente dicen, esta música no es para mis hijos. Y hay como que se escudan. Wow, increíble. Como, o sea, que los hijos de ellos no escuchan la música que ellos y lo tienen. dicen varios de ellos. Varios de ellos dicen, no. Y de hecho, entonces a personas como nosotros, ellos dicen, bueno, tú eres el responsable de eso. O sea, al final es como que tú eres el responsable de si tú dejas que tu hijo escuche mis canciones. O sea, al final el culpable soy yo. Sí. O sea, al final... pero ellos están detrás de los hijos de nosotros para buscar los likes y los views. ¿Entiendes? Entonces... Eso es. Es como que al final dice, mira, yo estoy haciendo esto, este es mi arte, esta es mi expresión, esto es el reflejo social actual, pero tú eres el responsable si tú dejas que tu hijo escuche eso. Pero al final el culpable eres tú. Roger, es que estamos desprotegidos porque es que esa música se te mete en tu casa, desde un colmadón, desde una jipeta abierta, desde hasta un vendutero te sale. Y aquí en el país, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía no hace absolutamente nada contra de esta situación. Que se supone que debe haber regulaciones legales. Que es una institución. Y no nada más aquí. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica que nos están escuchando, hay instituciones que regulan los medios de comunicación, pero la música urbana se ha sobrepuesto a las leyes. Es impresionante. Porque como tú decías, desde el momento en que tú aplaudes eso, en el momento en que ya estas personas son vistas como celebridades, no hay ley ahí. Pero recuerden, mis hermanos, que aquí está detrás de todo esto es lo que vende. Lamentablemente. Eso es. Lamentablemente. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces, la emisora secular, independientemente de lo que diga la ley o independientemente de la cadena de valores o de las tradiciones o lo que sea, es que eso es lo que está vendiendo actualmente. Uno de los nombres que salió a mi mente en el proceso de estudio para esta conversación que estamos teniendo fue una señora dominicana que fue la directora de espectáculo público, si no me equivoco. ¿Allá en los 80? Sí. Zaida. Tú la mencionas, Francis, de vez en cuando. Yo vi eso. Yo no estaba muy chiquito. Sí. Pero Roger era chiquito. No, yo era más chiquito todavía. No, yo aprendí de ustedes, pero realmente uno de los nombres que llegó a mi mente fue el nombre de Zaida, que fue una figura del entorno social dominicano, que era una promotora férrea, defensora
de esto que estamos hablando. Bueno. Y no estoy diciendo que era una mujer cristiana, ni que era que temerosa de Dios, no estoy diciendo nada de eso. No. Era una persona con una conciencia. Déjame, te digo el término, eso lo explicamos a nuestros oyentes. Sí. Dale. Era una mujer que le pesaba el ruedo de la falda. ¿Qué significa eso, Julián? Dígaselo. Ay, Bueno, que era una mujer que era, o sea, con la ley era estricta, o sea, Tenía temple. estricta no, aplicaba la ley. Simple y llanamente. Acuérdate que los merengueros eran mansas palomitas. Sí. Ella No, le prohibía los no, merengues. comparado con esta gente, eso eran o sea, corderitos. estamos hablando de que los merengueros de esa generación que están vivos todavía la mencionan. Fue un referente. Ella sale a merengue. O sea, le escribieron canciones a Johnny ella. Ventura, sí, Entonces salió. yo recuerdo, yo estudiando esto, me vino en varias ocasiones, porque yo decía, yo no me imagino una señora de ese peso en su función, ¿verdad? Al día de hoy, fíjate lo que acabamos de vivir la semana pasada con el asesinato del ministro de Medio Ambiente. Sí. Y una de las cosas que se resalta, no estoy aquí para defender ni decir si sí o si no, era cómo cuando una persona quiere hacer lo correcto en una sociedad como la que estamos viviendo, tú te vas a encontrar de frente con todo el mundo. Oh, pero claro, mi hermano. Oh. Porque esta es la sociedad que tú dices que la mayoría es la sociedad donde la masa es la que está definiendo el concepto de la verdad. Sí. Volvemos al posmodernismo. Sí. O sea, ya no es ese valor absoluto de tú decir, eso es blanco. No, eso es blanco si la mayoría dice que es blanco. Exacto. Entonces ahora mismo quien está definiendo lo que es aceptable, bueno y válido es la sociedad. Lo dejaron crecer mucho ese monstruo. Debieron pararlo antes. No, ya eso está. No, ya ese monstruo está ese gigante. monstruo, no sabemos cuál Liga de la Justicia lo va a enfrentar realmente. Mira, Roger, en esa misma línea, sería bueno que tú resaltaras cuáles son los, digamos, los temas que más se escuchan en la música urbana. ¿Cuáles son lo mejor que tú lo puedas decir, ¿verdad? Ajá, Que sí? ¿cuáles son Sí. las cosas, los tópicos que ellos tocan en la música urbana? Mira, ¿Cuáles son las temáticas? calle, drogas, Ok. sexo, violencia. Sexo, pero no no del matrimonio, sino sexo libertino. Estamos hablando, hay una comparación mucho con la vida del narcotráfico, con la vida Fama, dinero. De hecho, hay un término. Violencia. Hay un término que se usa mucho en el mundo urbano, es el fronteo. El fronteo. El fronteo es básicamente lo que tú exhibes. Exhibir Lo que tú exhibes. Y hay varios comunicadores que tienen solo canales de esto. Y entonces ellos hacen análisis de lo que es de cuáles son los objetos de fronteo en la música urbana actual y cuáles eran los objetos de fronteo en la música urbana en sus inicios. Y tú escuchas, y hay una evolución dentro del marco de la música urbana, y yo no soy un experto en música urbana, pero soy músico, y como músico pues estoy súper oídos abiertos a todo lo que está pasando en mi entorno. Claro. A mí me toca producir, y yo tengo varios contratos con casas que tengo que producir música para casas cristianas, y tengo que estar muy al contexto de lo que está pasando al día de hoy. O sea, hago este paréntesis. Exacto. Para que... No, muy, muy importante. Porque yo tengo contratos de trabajo con casas fuera de República Dominicana que tengo que producir música. Y ellos me dicen, mira, queremos música con sonido actual. O sea, yo no puedo venir a producir canciones de la generación de los 50 al día de hoy. Entonces me toca, ¿qué está Música sonando contemporánea. hoy? Yo tengo que escuchar semanalmente el top 1 de Spotify, el top 1 de Apple Music, el top 1 de YouTube. O sea, ¿qué está Tiene sonando? que estar actualizado. Yo tengo que estar actualizado. Sí, Entonces, por tu eso profesión, claro. eso es mi... Los lunes, en vez de yo leerme todos los periódicos del día, yo digo saber qué amaneció hoy en el top 1 para saber qué está consumiendo la gente. Y cuando produzco, qué puedo conectar con eso. Entonces, se han hecho mini estudios sociales de ese fronteo. Y siempre está, porque yo soy el que más tengo, porque tú tienes, porque tú no tienes, porque y tú ves que en los videos clips se imprimen dinero y se tira dinero, porque es una especie de Se pone exhibición. el Bugatti ahí Sí, atrás, un el carro, Bugatti. que todo eso es falso, todo eso es prestado, todo eso es alquilado. O sea, todo, no es que el artista tiene ese tipo de cosas. De hecho, tú escuchas entrevistas a artistas de la altura que sea, no digo necesariamente de la música urbana underground, sino hasta del merengue y de la balada. Dicen, mira,
cuando yo grabé mi primera canción, yo andaba en carros públicos, yo andaba en vehículos públicos y yo era el que estaba sonando pegado en el número 1 en ese entonces y nadie me lo iba a creer porque eso no producía para eso realmente. O sea, la gente cree que tú tienes una canción y que tú tienes el foro de dinero inmediatamente. O sea, como que tú tienes una canción pegada y que ya tú tienes mucho dinero. Y eso es mentira. O sea, eso no es así. Entonces, para tú, lamentablemente, vender una imagen, porque la imagen se vende, tú ves que esta gente se pone en cadenas, se ponen mujeres con pocas ropas al lado. Entonces la masa de consumo, jóvenes, la persona de promedio, ¿verdad? Ve eso y dice, él es grande. Él llegó, es una palabra Yo quiero ser así. Eso es, ese es el referente, ese es el estándar. Entonces, ahí está la muchacha, la cual queremos defender como sociedad, diciendo que hay abuso de violencia, que hay esto, que hay aquello, pero en esos videos se expone a poca ropa por $4, por $5 para salir en un videoclip enseñando su cuerpo. Roger, yo me he quedado esperando hace mucho que la entidad que tiene que ver con la mujer aquí, que aboga por tantos derechos y que esto, que lo otro, como que se pare uno y diga, pero este es el mayor abuso que están haciendo con nosotros. Eso es un abuso. Exponiéndonos como simples objetos sexuales. Sí, eso es un abuso. Sí, y otra cosa también, de eso que tú dices, Rogers, que ellos le venden a la gente que lo consume, sobre todo a la generación de jóvenes, adolescentes, que el valor de la vida está en el tener cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se traduce eso en los barrios? En muchos barrios de nuestro país. No muchos van a poder llegar por la música donde ellos han llegado, pero como tu valor está en el dinero, hay que buscar dinero como sea. Entonces, ¿qué fomenta eso? La criminalidad en las calles. Que es un tipo de fronteo. El muchacho va a dejar la escuela porque eso no sirve de nada y lo que va a hacer es que va a salir como hoy día que los que están azotando la sociedad dominicana son muchachos menores, donde de hecho recientemente hubo uno que fue asesinado en una balacera por la policía, que ese jovencito tenía como 20 años y era un control en diferentes barrios, era como un capo y evidentemente era una persona en la subcultura de la música urbana, de todo lo que estamos hablando. Entonces, cuando en una mente se le vende de que tu valor está por lo que tú tienes y él hace así y dice, bueno, ¿y de dónde yo voy a tener lo que yo tengo? Y robando sabe que puede tener ese tipo de vida, eso se convierte en un valor. Y por eso es que decimos que hay una relación directa en el mensaje de esta música con la delincuencia que nos azota. Entonces, o sea, no podemos desligarla. Ok, Julián. Entonces, para la otra pregunta. Imagínate, hablarte como un padre desesperado. Tanto de lo que están escuchando a Radio Eternidad por 990. Hoy estamos tratando del movimiento urbano más allá de la música. Y tenemos de invitado a Rogers Peralta. Y lo van a poder ver en YouTube también. Sí, más adelante. Pueden hacer sus comentarios y opiniones. Rogers, un padre desesperado. ¿Qué hago? Porque si estoy viendo hasta un contenido cristiano o educativo de cultura en YouTube, en cualquier momento me explotan la pantalla del televisor con una mujer con poca ropa y un hombre cantando pleberías. Un tipo nadando en dinero falso con armas de fuego. Pero mi hijo viendo muñequitos en YouTube, mi hijo de 2 años, me he tenido yo que mandar corriendo porque de repente digo tum, tum. Sí. Y yo, hay que tapar, muchacha, y taparle la cara. ¿Qué hago, Robert? Si, aunque me tranquen la casa a H machete para los internacionales, cerrar la ventana, puerta y todo. Cerrarme por completo, herméticamente la casa. Sí. Viene una jipeta o sea un colmado cerca, se mete esa música a mi casa. Yo no la consumo, ni mis hijas, pero me obligan a consumirla de manera indirecta. No tengo protección de un gobierno que aplique las leyes. ¿Cómo hacemos para que este contenido tan dañino y perjudicial llegue a oídos de personas que no tienen discernimiento para procesar eso? Acuérdate que el mejor estudiante no es el que está en la escuela pública ni en la escuela privada. Esto no tiene que ver que si yo estoy en el barrio o que si yo estoy en la clase alta de la sociedad. Es aquellos cuyos padres están ahí, o sea, presentes. En la sociedad que vivimos es una sociedad donde nosotros los padres estamos muy envueltos en producir para mantener nuestra familia. Nos tenemos que levantar muy temprano para ir a trabajar y estamos con tan cargado de cosas que a veces en lo último que uno piensa
es ¿y qué están haciendo mis hijos? Eso es. ¿Y qué están haciendo mis hijos? Y realmente nosotros estamos viviendo con el enemigo. Estamos viviendo con el enemigo en la casa, al lado de la casa, en el sofá sentado al lado tuyo. Eso es. ¿Cómo se llama el enemigo que usted tiene alrededor de su casa? Se llama Netflix, se llama YouTube, se llama estas plataformas de streaming, se llama también la falta de atención que como padres uno justifica por si es que yo estoy trabajando. Porque yo he tenido que conversar con padres aún cristianos y no, lo que pasa, yo estoy enfocado en darle a mis hijos, mire, papá, mamá, usted puede darle a su hijo la mejor vida materialmente hablando. Y si está descuidando el aspecto social, afectivo, hemos fracasado. Claro que hemos sí. fracasado. O sea, y los padres somos los responsables de la crianza de los entonces, hijos. tenemos que estar ahí pendientes. Yo me crié en un entorno, Francis y Julián, donde la ADN se destiraba. Donde en el patio de mi casa yo sí que encontraba paquetitos que en esos operativos lo dejaban caer para cuando te agarraran, cuando el policía te agarraba, si te revisaba, tú tenías que estar limpio, porque si te lo encontraban en posición era más la pena. Eso es. Y yo recuerdo en el patio de mi casa, yo vivía en una frontera con una pared, que cuando venía corriendo el delincuente, tenía que zumbarlo para cuando lo agarraran no tuviera posición. Y yo lo encontraba en el patio de mi casa. Pero yo recuerdo que mi mamá, nosotros no éramos cristianos, pero ay de mí si yo decía un San Antonio. Una mala palabra. Te cruzaba esa centella. Y yo recuerdo que en una ocasión, yo recuerdo muy bien una vez que yo dije una mala palabra. Y lo recuerdo muy bien porque recuerdo lo que mi mamá Fuiste hizo. marcado, ¿verdad? Fui marcado y sé lo que sabe el detergente. Yo probé el detergente literalmente. Rogers. Porque tenía una familia todo el tiempo ahí. Claro. Y mira, no estoy aquí y somos creyentes, pero no quiero venir aquí a presentar porque también sé que hay personas que quizás no son creyentes que nos están escuchando. Sí, claro. Dicen, claro. no, lo que pasa es que ustedes siempre, porque la Biblia, porque Dios sí. Y si nos metemos ahí, vamos a hablar mucho. Pero el hecho de que usted como padre esté cumpliendo principios de estar atento a esos aspectos, usted está cumpliendo principios bíblicos. Y va a tener frutos. Son principios bíblicos. Permítanme leer lo que uno de los comentarios que nos llega de parte de Omar Cruz. Él dice: excelente. El movimiento urbano es una expresión de la descomposición social, tal que tienen un disc jockey que se empecina en destruir los valores de la familia. Hay un promotor de música urbana que dice: atención vecino, si usted le molesta la bulla, múdese del barrio. Nosotros calificamos la música urbana, no es música, es un contracanto a los valores que caracterizan a una sociedad organizada, pero que están en decadencia. Sus bases están putrefactas y que han dejado a un lado a Dios y sus valores. Pero hay uno que dice, de la música urbana, dice: si usted me quiere aconsejar, no pierda su tiempo. Oye eso, o sea, él venga a aconsejarme que va a perder su tiempo. Increíble, o sea, está limitando incluso el que pueda venir una buena orientación. Y el que consume eso y lo hace un estilo de vida, no va a aceptar consejo de nadie. Todo el discurso de la música urbana es un discurso de antivalor. O sea, es un discurso de hacer una contraparte a lo que quizás nosotros, como entes sociales, queremos vivir tranquilamente en una sociedad, estamos buscando. Tú piensas así, mira, no te metas conmigo, yo estoy de este lado, y es una subcultura. Es una subcultura. Bueno, una subcultura. Ya estamos finalizando, no sin antes que tú nos ayudes en esto. ¿Qué tú piensas como padre? Estamos desprotegidos de parte de las autoridades, hay que decirlo. Nadie se mete con ese género. Suenan las 24 horas en emisora, te suenan en lo colmado, en las discotecas. No hay versiones, al principio se usaban versiones donde cortaban malas palabras y eso suena solo. Tus hijos están en contacto con ellas cuando salen de la casa y cuando se te meten en la casa. O sea, al estar desprotegidos, tenemos, gracias a Dios, tenemos dónde recurrir. ¿Cómo nosotros podemos utilizar el Evangelio como un arma contra todo eso? Claro que sí, el Evangelio, cuando una persona viene a Cristo, dice mi pastor, no solamente es un alma que se convierte, no solamente es una vida salva, es un delincuente menos. Claro.
es un profesional honesto, es un profesional. O sea, cuando una persona viene a Cristo, el Evangelio no solamente viene para traer salvación a nuestra vida, sino también para traer vida en abundancia, para traer restauración, un cambio moral. Cuando una persona viene a Cristo, nosotros tenemos, vamos a encontrar en él no solamente una persona salva, como decía, sino también una persona que, producto del Evangelio, va a ser una evidencia de un cambio moral. Y cada uno de nosotros es el mejor testimonio de eso. Claro que sí. O sea, entonces nosotros tenemos que seguir siendo promotores del Evangelio. Nosotros tenemos que promover el Evangelio boca a boca, en el carro público, al taxista, al compañero de trabajo. Tenemos que orar por esas personas, pero tenemos que predicar el Evangelio. O sea, nosotros no podemos caer en un, bueno, Dios lo va a salvar, bueno, yo estoy orando por ti. No, háblale. Eso es. Sé un ente de influencia, sé un ente de presentar un discurso, nuestro discurso, el discurso de la palabra de Dios, sin temor. O sea, nosotros sal y luz del mundo. Sal y luz del mundo. Eso es. A veces nosotros tenemos como ya tenemos tanta presión, a veces somos un 10 contra 1 en una oficina, un 15 contra 12 en una oficina. Ey, esos dos son sal y luz. Eso es. Esos dos son más con Cristo. Entonces, el deber nuestro es, donde quiera que llegamos, marcar el territorio con Cristo. Y la gente, porque yo tuve 13 años trabajando en un ambiente hostil, donde yo tenía que bregar con gente profesional, gente muy académica, muy intelectual, pero hostil a la fe. Pero había una presencia muy fuerte, muy marcada, número uno. Número dos, los cristianos tenemos que buscar trabajar con un nivel de excelencia muy alto, porque la excelencia te da autoridad. Eso es verdad. La excelencia te da respeto en el tono social. Cuando tú eres un profesional, la gente no mira que tú eres cristiano. La gente va a valorar que tú eres un excelente profesional y la gente te va a escuchar. Tú te vas a ganar el respeto de la gente para tú decir, eso no está bien. Por esto. Y por eso soy un promotor con los jóvenes. Tú tienes que ir a la universidad. Tú tienes que partir la universidad. Tú tienes que ser el mejor de la universidad, pero no para tú ser tenerte el mérito, el orgullo, decir, no, es porque tú eres sal y luz. Es para la gloria de Dios. Es para tú ser un ente social donde la gente, por encima de tu fe, mire, oye, es que este tipo sabe lo que está diciendo. O sea, es un profesional. Tú eres médico. Eso te da respeto. O sea, ser un gran académico. Los cristianos tenemos que ser los mejores académicos de la sociedad. Los mejores abogados, los mejores médicos, los mejores músicos, los mejores artistas. Tenemos que ser cristianos. Entonces, soy un promotor de que nosotros como cristianos, en la universidad, en el entorno, tenemos que ser los mejores. Y perdónenme que suene tan ambicioso. O sea, cuando el impío diga... Yo estoy de acuerdo con eso. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, claro que sí. Estamos en un tiempo, Rogers, que ser bueno no es suficiente. No. La Biblia nos llama a ser excelentes. Excelentes. O sea, la Biblia dice que tenemos que con todo lo que hagamos debemos de darle gloria al Señor. Entonces, te dije eso. Bueno, predicar el Evangelio, número uno, aférreo. Número dos, ser excelentes cristianos como profesionales. Amén. Ser contados entre los mejores donde quiera que estemos. Y número tres, nosotros como cristianos, ser promotores en esta disciplina. Poner nuestra mente en las cosas del Señor. Porque estamos tan bombardeados que tú a veces estás en un lugar donde tú estás escuchando lo que tú no quieres escuchar. Entonces aquí comienza el discurso interno y es donde yo tengo que hacer el ejercicio de pensar en lo honesto, lo puro, lo de buen nombre. Yo iba una vez en un taxi. Filipenses 4, versículo 9. Una vez yo iba en un taxi y la canción que estaba sonando en el taxi era literalmente un acto sexual explícito en audio. Y yo no quería pensar en eso. Y yo recuerdo eso, lo pongo como ejemplo porque yo decía, hey, ¿qué es lo que está diciendo esa canción? Y yo le dije al chofer, por favor, ¿tú puedes quitar esa canción? Porque era como que ya me estaba llevando un pensamiento que yo no estaba buscando. Claro, entonces, claro. Hay una intención primaria en mi mente en yo decir, no rechazo esas cosas. Así o sea, esto está ahí, pero yo en mi mente no estoy a favor de eso y lo rechazo y quiero poner mi mente en las cosas que son del Señor, cosas santas, cosas puras. Yo creo que con esos tres elementos podemos combatir claramente esto de la música urbana. Bueno, queremos darte las gracias a ti, Roger Peralta, por habernos acompañado en este día, en este tema, el movimiento urbano más allá de la música. Queremos recordar a nuestros oyentes, aquellos que usan las redes sociales, plataforma de YouTube, que en unas horas este programa está de manera íntegra ahí, para que usted lo pueda ver. Si ya usted lo vio, lo ve, analiza un poco más, si se perdió algo, si no lo ha visto. Y que lo puedan compartir también. Que lo puedan compartir, claro. Pueden dejar ahí sus comentarios. Gracias una vez más, Rogers. Hay muchas preguntas que más adelante tendremos que abordar. Por ejemplo,
estos movimientos. Hay música sonando en las iglesias, hay cristianos abanderados en esto, usando la música como un simple vehículo. Que ya te comprometió en público. Es válido usar la música como vehículo para la adoración y la exaltación de Dios, pero esa, como decimos aquí, papa caliente, la vamos a dejar para abajo. Ya se la dejaron ahí. Así que muchísimas gracias, Roger. Gracias a todos ustedes por estar con Radio Eternidad y Perspectiva. Recuerden, Perspectiva se transmite todos los lunes de 8 a 9 por esta Radio Eternidad, y más adelante este programa es pasado en nuestra plataforma de YouTube. Dios bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.